Bienvenidos una tarde más a las tertulias de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy tenemos la suerte de contar con Gonzalo Garrido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el autor de Las flores de Baudelaire. Hoy les proponemos un paseo por las partes más oscuras del Bilbao del primer cuarto del siglo XX. Y a mí me gustaría empezar hablando sobre cómo es este personaje, Alfredo Maldonado, que es un nuevo detective dentro de los paradigmas, ¿no?, de los detectives que van cambiando y que la literatura española ha sido muy fértil. Pues pienso en Plinio, García Pavón o en Vázquez Montalbán y Carballo. Es un nuevo detective, fotógrafo e investigador. Sí, es un detective además amateur, ¿no? Yo creo que el concepto claro es que él no se dedica a ello, él es fotógrafo de profesión, pero sí es cierto que trabaja con la policía, ayudándoles a hacer las fotografías cuando hay asesinatos, y poco a poco se mete en el mundo del crimen, que tiene su atractivo. Desde luego, el hecho de ser fotógrafo también él refleja la realidad social, ¿no? Mucho más. Yo quería tener un personaje que fuese fundamentalmente con mente abierta, con una mirada no inocente, pero sí diferente al ciudadano normal, y también con una actividad como podía ser la fotografía, que estaba comenzando en esa época como una tecnología nueva, como una técnica nueva, ¿no? Me permitía pues cubrir varios aspectos. Comentábamos antes de los personajes fuera de cámara, que son personajes terriblemente veraces, tanto Maldonado como Rincón, como Concha, la amante, como por ejemplo ese forense Rotaeche. Todos tienen elementos muy originales, pero que lo que hacen es dotarlos de verdad, ¿no?, de realidad. Sí, la novela tiene bastantes personajes. Yo tenía que dotarles de verosimilitud y de fuerza muy rápidamente. Los principales los he desarrollado mucho más, pero sobre todo tenían que ser personajes que no fuesen perfectos. Yo no creo mucho en las novelas en las que hay un héroe y después hay uno muy malo. Yo creo que somos todos muy buenos o malos dependiendo del momento y de la circunstancia. Desde luego, hay una cuestión muy importante que luego hablaremos, que es sobre la naturaleza humana. Pero antes de entrar en eso, por referencias, ¿no? Estamos en el 1917, que es un año clave, es un año en el que va a haber un intento de quiebra revolucionaria de la Restauración, y ha habido una fuerte documentación histórica también en ese sentido. Sí, la novela me ha llevado tiempo escribirla, pero me ha llevado mucho más tiempo documentarla. He leído bastante sobre la época, he leído bastante biografías de los grandes hombres empresarios de esa época, y también la hemeroteca, que siempre sirve para tener un poco la visión de los medios, la visión de los periodistas en aquellos años, ¿no? Eso me ha dado una especie de contexto suficientemente serio y suficientemente trabajado como para que esos personajes puedan moverse por ahí de forma natural, y también el lector les acompañe de forma natural. Además, es difícil muchas veces tratar temas que hoy en día, por nuestra actualidad, son conflictivos, como es el propio nacionalismo, sin ir más lejos, ¿no? Aquí la prosa es muy quirúrgica, es muy precisa, porque se tratan varias veces la Tercera Guerra Carlista, se trata a Sabino Arana, el origen del nacionalismo vasco, pero siempre desde una perspectiva muy equilibrada. Sí, porque yo creo que hay que hacerlo así. Es decir, yo trabajo en comunicación, tengo un poco la deformación de intentar ver las cosas en positivo, y desde luego creo que la historia hay que verla en ese contexto, ¿no? Entonces yo sí he analizado cosas de una forma realmente superficial, porque lógicamente no, una novela no te permite entrar en muchos detalles, pero sí quería que se reflejasen en un poco los aspectos que estaban sucediendo en ese momento en esa sociedad, que no era tan diferente como a veces pensamos. Efectivamente, de la de hoy en día. Hay elementos muy novedosos y que han sido poco tratados, sobre todo en la literatura más de ficción, que es el papel que juega España en la Primera Guerra Mundial, ese papel de neutralidad, que en realidad no es tal, es neutral, no entra en el conflicto, pero hay sus aliadófilos y sus germanófilos, y también esos agentes secretos que pululan por Bilbao. Sí, una época muy atractiva desde el punto de vista de las pasiones que desencadenaba todo el tema de la guerra, la Primera Guerra Mundial, el hecho de que hubiese gente que se aprovechaba de esa guerra mundial para hacerse rico, y desde luego había muchos intereses y había muchos espías, o lo que llamaríamos espías actualmente, gente que intentaba influir pues para que entrásemos en la guerra o para que no entrásemos en la guerra, tanto de un lado como de otro. Eso era muy habitual. Y eso forma parte de la narración de la novela. No hay momentos en los que se entra en esas cuestiones, pero siempre sin perder el hilo narrativo.
Exactamente. Es un poco el contexto en el que se mueven mis personajes y lo que intento es que se vean las diferentes posiciones de cada uno. Ujú. Y entrando en lo que yo creo que es la clave de esta novela, es aquella idea de que la literatura en el fondo es un estudio de la naturaleza humana y aparte de conocimiento histórico, que lo hay, es muy importante el conocimiento del ser humano, de lo social y de lo particularmente humano. Comentábamos también que hay momentos, muchos momentos en los que se analiza, casi se disecciona con un bisturí lingüístico, con la prosa, la naturaleza de los individuos. Eso es lo más importante Sí, literariamente en esta sí, obra. sí. Yo he buscado un contexto histórico, que era la Primera Guerra Mundial, porque me interesaba. He buscado unos personajes que creía que podían darme juego, pero a mí me interesa ver la evolución psicológica de esos personajes, ponerlos en situaciones difíciles y ver cómo evolucionan, cómo se comportan, digamos, cuáles son sus miserias y a partir de ahí pues tener su reflexión sobre la condición humana, el ser humano, Ujú. cómo somos. Desde luego, y una parte, porque todos tenemos muchos prismas, es lo que queda muy bien reflejado en la novela, que es lo macabro, lo tétrico, lo oscuro, que por otro lado también acerca a muchos lectores, es decir, esas partes de las historias que tienen que ver con la muerte, con lo oscuro, con los sentimientos más duros del alma humana, atraen a muchos lectores. Sí, yo creo que todos tenemos un poco una tendencia en ese sentido negativa, ¿no? De ver qué pasa, ¿no? Somos a veces un poco despiadados con los demás y nos gusta. De hecho, hay algún comentario sobre la ciudad en la que se regodea un poco de las desgracias ajenas y está un Ujú. poco atenta a lo que está ocurriendo. Yo creo que somos así, ¿no? El ser humano tiene lo mejor y lo peor en nosotros mismos y lo que intentamos siempre a través de la civilización, de la educación, es controlar lo malo, Ujú. pero ahí está. Y de vez en cuando sale. Sí, y ahí están los crímenes, ¿no? Como el que ocurre en la Claro. novela, que es el que tiene que investigar Alfredo Maldonado, este detective fotógrafo, que a mí me parece que tiene mucho recorrido, quizá puede ser para otra historia más adelante. Bueno, es curioso porque yo no tengo intención. De hecho, es una novela que escribo y Se estoy ya cierra. en otras guerras. Pero es cierto que los editores, ahora que están las trilogías tan de moda, pues me animan un poco a decir, oye, ¿y no crees que sería bueno que todavía siguiese? Retomar, ¿no? Bueno, si Sherlock Holmes volvió a resucitar, pues puede ser, todo puede ocurrir, ¿no? Siempre se puede hacer. Y trata, dentro de su investigación aparecen los temas que son fundamentales. Aparece, por supuesto, la muerte, pero aparecen también los miedos más íntimos. Aparecen incluso los celos y las relaciones amorosas entendidas muy fuera de lo que serían los usos sociales habituales. Esto también tiene una intención de, digamos, de asaltar al lector, quizás. Sí, sí, sí. De hecho, el fotógrafo, el detective, tiene una vida familiar muy rara, Ujú. muy salida para la época y sobre todo para el concepto tradicional, pues con un amante, con una relación familiar muy mala con sus hijas y con su mujer, etcétera. Pero sí, he intentado en todo momento la novela intenta romper un poco el esquema mental del lector. Yo lo que quiero es, por supuesto, que se entretenga y que lo pase bien. Lógicamente, esa es una de las principales labores de un escritor, pero también que piense, que encienda un poco su cerebro y vea que, bueno, pues que compare su vida con lo que está Ujú. pasando en esa historia y saque sus conclusiones al respecto. Desde luego podemos hablar de otra cuestión relacionándolo con eso, que es los paralelismos tan fuertes que surgen con 1917 y la actualidad. Yo mientras la leía pensaba la manipulación de la prensa, leía en la coerción del poder, la crisis educativa, porque aparece la crisis en la universidad, incluso las desavenencias sociales, las situaciones de maltrato. No es que estemos exactamente igual, pero hay una búsqueda de esa comparación, ¿verdad? Sí, cuando escribía la novela al principio de los años 2000, era la época del boom, el boom económico, la riqueza fácil, bueno, todo lo que hemos vivido nosotros, los 4x4, etcétera. Yo no sabía lo que iba a pasar, lógicamente, como todos, pero sí entendía que eso no estaba sacando lo mejor de nuestra sociedad, que estaba creando seres egoístas, cada uno iba a su lado. Entonces noté que quizás sí podía buscar otra época separada en el tiempo, padecida desde el punto de vista de circunstancias, que me diese pie a escribir una novela Uh -huh. en ese ambiente. Y había una muy cercana, es decir, relativamente cercana, que era a principios del siglo XX, porque en esa época comienza la globalización, a pequeña escala, pero ya comienza la globalización del mundo,
empieza a haber desarrollos tecnológicos muy importantes como el coche, el avión, ciertos medicamentos, la energía, etcétera. Y también es verdad que había una guerra mundial en la que nosotros no estábamos metidos y nos permite, aparte de que en el País Vasco había riqueza por el tema del mineral de hierro, etcétera, etcétera, y me permitía decir, bueno, pues la verdad es que puede haber cierta comparación. Después leí sobre la época y dije, no solamente hay comparación, es que hay muchos elementos que son similares o iguales a aquella época. Elementos en común y paralelismos que se van descubriendo además de forma sorpresiva cuando uno avanza en la novela. Otro elemento en el que me gustaría profundizar es el del poder. El poder es un tema dentro de la obra y el poder como elemento manipulador en el que nadie puede escaparse. Es decir, el ciudadano de a pie muchas veces se siente lejano de los poderes políticos, pero al final, de una manera u otra, le acaba tocando. Y aquí al personaje también le ocurre lo mismo. Sí, el poder es todo. Es decir, tanto el poder a nivel político e incluso a nivel personal, familiar. Es decir, jugamos siempre en relaciones de poder. Yo eso lo quería transmitir, sobre todo a nivel más social, no tanto a nivel personal, pero que también se transmite en la relación que tiene entre los diferentes personajes, ¿no? Y es verdad que a mí me interesaba mucho analizar todo eso, pues porque yo trabajo también con políticos y yo trabajo también con gente que se mueve en el poder, ¿no? Y te sorprende mucho, por un lado, el nivel de relaciones que existen y de conchaveo, de estar trabajando ahí por detrás, y por otro lado, digamos que son pequeños grupos. O sea, que curiosamente no es que el poder lo detente mucha gente, lo detenta muy poca gente y probablemente o generalmente son amiguetes. Entonces me sorprendía mucho. Entonces, bueno, pues quise también de alguna forma reflejarlo. Y los lobbies del poder obligan a los personajes, que es otro de los temas, a traicionarse incluso a sí mismos, porque Alfredo Maldonado acaba de alguna forma traicionándose a sí mismo por todo lo que ha tenido que hacer, que él pensaba que era una motivación personal cuando en realidad estaba siendo sometido a presiones. Estaba siendo manipulado. Estaba siendo manipulado. Perdón. En el fondo, lo gracioso de todo el tema es que somos seres manipulados. Aunque somos inteligentes y sabemos incluso que nos están manipulando, no sabemos el nivel de manipulación en el que estamos sometidos, al que estamos sometidos. Bueno, esa era un poco la gracia de la novela, de decir, bueno, este personaje que parece que es tan valiente y que además tiene esos comportamientos pues, un poco quijotescos y lucha contra todos los impedimentos que podemos ver en la novela. Bueno, en el fondo igual también es parte de todo el poder, ¿no? De la historia, ¿no? Del juego del que no escapa nadie realmente. Exacto, ¿no? exacto, sí. El título, Las flores de Baudelaire, está relacionado con todo esto que estamos comentando, la traición, el poder, el mal en el sentido más absoluto. ¿Por qué el título? Bueno, era difícil. Es una novela que trata sobre la traición, de hecho lo comentamos en la contraportada, sobre la mezquindad, sobre las situaciones estas que el ser humano, las partes negativas, pero era difícil encontrar un título que englobase todo eso de una forma metafórica y a su vez no violenta, no demasiado desagradable, ¿no? Y bueno, yo había leído Las flores del mal de Baudelaire cuando estuve viviendo en Estrasburgo, en mis años de universidad. La verdad es que me provocó, me causó un gran impacto. Y pensándolo dije, pues bueno, ¿por qué no hacemos un juego de su título más su nombre? Y de alguna forma simbólicamente estamos diciendo que hablamos del mal, que el libro es un libro sobre el mal en muchas facetas y de una forma muy diferente. Y bueno, a partir de ahí yo se lo dije a mis editores, les gustó enseguida porque bueno, ellos después de esa comercial dijeron, pues sí, porque eso te acuerdas, o sea que y lo pusimos enseguida en marcha y la verdad es que está funcionando porque la gente se queda enseguida con el tema, todos te lo asocian, la verdad es que el que ya tiene un poco de nivel cultural te lo asocia al mal y lógicamente eso facilita pues que tenga un recorrido, ¿no? Precisamente, hablando del recorrido, acaba de salir la segunda edición. Sí, es la segunda edición. Es realmente para nosotros una alegría total, porque detrás de un libro no solamente trabaja el escritor. El escritor es importante, lo ha escrito, es, digamos, la cara visible de todo este tema, pero detrás trabaja mucha gente en la editorial, en la distribución, a su vez en los medios de comunicación que te ayudan, etcétera. Yo creo que eso no se suele ver y no se suele tener recompensas. Los libros desaparecen enseguida de las mesas de las librerías.
Y yo creo que nosotros hemos tenido un gran apoyo, lo menciono porque sin Eduardo Mendoza, que desde un principio apoyó esta novela y de hecho en su faja aparece su frase un poco de apoyo y de alabanza a la novela, hubiese sido difícil llegar a esa segunda edición. Sin la labor de mucha gente, pues nos hubiésemos quedado probablemente en la primera, que bueno, que mucha gente lo hace y está muy bien, ¿eh? Pero yo creo que hay que ir más allá y que hay que intentar luchar por la novela de una forma total. Fuera de los micros comentábamos cómo se tienen que buscar otras fórmulas y quizá esas fórmulas están, entre otras maneras, en las redes sociales. Las redes sociales, yo lo he comentado con otros autores también, permiten llegar mucho más lejos. Es un trabajo nuevo que hay que hacer. Sí, el autor ya no se puede quedar en su casa. Quizá hubo una época en la que el autor escribía, pasaba el manuscrito a su editor y se olvidaba y seguía escribiendo. Quizá era la época mejor, no lo sé. Ahora yo creo que el autor pasa el manuscrito y empieza a trabajar para ese manuscrito, bien a través de redes sociales, bien a través de promociones físicas, bien a través de presentaciones, pero sí es verdad que las redes sociales están permitiendo llegar al lector de una manera directa y tener su feedback, su opinión de una forma rápida. Yo creo que eso es único, eso es enorme y además lo puede hacer a nivel mundial, porque las redes sociales no son de un país, son de lo que queramos llegar, ¿no? Y ahí está el quiz, yo creo que de lo que está pasando, de que escritores que no son tan conocidos están vendiendo mucho más que escritores conocidos con todo el apoyo mediático que están vendiendo mucho menos. O sea, se están rompiendo las reglas de juego, las jerarquías que existían antes, y probablemente esto es una revolución que está comenzando. Yo creo que todavía va a dar mucho juego. Es un tema muy interesante porque democratiza de alguna manera esa labor que decíamos tan ingrata, cuando una gran editorial tiene muchísima presencia en las librerías. En cambio, a través de las redes sociales uno encuentra, digamos, un atajo para llegar hasta esos lugares. Sí, un atajo, incluso se puede, como digo, puede pasar por encima a veces de las grandes, porque las grandes al final es verdad que apuestan, pero apuestan por unos cuantos, no apuestan por todos sus escritores, ¿no? Entonces, trabajar por una grande no quiere decir que te vayan a dar todo el apoyo. Y la red social, aparte de eso, yo creo que al final, en unos años, no sé en cuántos, el escritor tendrá un club de lectores propio, que le seguirá, que le gustará no solamente lo que escribe en la novela, sino también lo que es sus opiniones políticas o literarias, etcétera, que escribirá en su blog, o en su Twitter, o en el soporte que haya en ese momento, con lo cual la fidelización será mucho más alta, la relación será mucho más alta, y yo creo que ahí se crearán otro tipo de relaciones. La novela cambiará también, probablemente, de formato incluso, irá otro tipo de novela. Pero bueno, es un mundo que no sé hasta dónde puede llegar. Hay una cosa que me sorprende mucho, por ejemplo, ahora, que es las lecturas colectivas de un libro en la red. En la biblioteca o en la red, sí. Y de repente ves a un montón de gente que te está leyendo y que está opinando sobre tu libro según está leyendo, y tú lo estás viviendo con el pánico que te puede dar en algún momento, ¿no? Y bueno, eso antes era imposible. Eso está cambiando incluso la percepción de ese libro, porque no es lo mismo que lo leas tú solo, claro, y lo opines sobre el libro, a que te está condicionando de alguna manera la lectura el compañero de Twitter o de Facebook que te está opinando. Cambia. Sí, se enriquece, ¿no? Digamos que a través de la relación con el autor y con otras personas que nos están leyendo, son como extras o añadidos del libro que te permiten tener nuevas lecturas, niveles nuevos de lectura. Totalmente. Y yo creo que eso es nuevo y ya digo, está empezando. Y ahí juega un papel también importante el ebook, el libro electrónico. Bueno, yo soy partidario, yo soy de los que creo que ambas tecnologías o ambos formatos convivirán. Es verdad que cada uno tendrá que buscar su espacio y, digamos, su volumen, probablemente de cantidad. Pero qué gozada es que una persona mexicana te mande un tuit o te mande un mail y te diga, oye, ¿dónde puedo comprar este libro? Y dices, no, físicamente pues en México no lo puedes encontrar por las dificultades lógicas de transporte, etcétera, pero vete a Amazon y descárgatelo. Yo creo que eso, que por supuesto tiene la parte negativa de la piratería posible, etcétera, etcétera, que habrá que también analizar en su momento, pero desde el punto de vista de de escritor y lector, es una relación directa, rápida y satisfactoria. Desde luego. Muy bien, pues para ir terminando, simplemente alguna recomendación literaria de este tipo que decíamos, alguna recomendación literaria de editoriales pequeñas, de espacios pequeños, algo que te haya gustado últimamente. Bueno, yo lo que creo es que el lector tiene que intentar buscar eso, un poco esas su camino. Sí, su camino, pero esas editoriales
Las grandes, lógicamente, ya están ahí y son por todos conocidos, pero que están dando valor a los escritores y sobre todo a los escritores españoles. Yo lo digo muchas veces, hay editoriales que traducen mucho del extranjero y eso está bien y eso enriquece el panorama literario. Hay muchas editoriales que están sacando libros pues, del siglo XIX, etcétera. También está bien. Pero hay muy pocas editoriales que estén apostando realmente por los nuevos escritores españoles. Yo diría que, sin dar nombres porque no quiero tampoco hacer publicidad, pero yo creo que pediría al lector que vaya un poco hacia esas editoriales, que las apoye, que son las que realmente permitirán que dentro de 10, 15 o 20 años haya nuevos escritores que sean conocidos y que nuestra literatura pues, se enriquezca. Sí, que dejemos de coger de fuera, ¿verdad? Y podamos crecer nosotros. Sí. Muy bien, Gonzalo Garrido, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. No quería dejar de recomendar una vez más Las flores de Baudelaire. Es una novela que disecciona perfectamente al ser humano con una prosa muy eficaz. Seguro que la disfrutan. Muchas gracias.